Estos días se está iniciando la vendimia en una buena parte de las bodegas de Ribera del Duero y viene muy a cuento, por tanto, el Evangelio del próximo domingo, en que Jesús nos narra a el propietario de un terreno, de un campo, de una viña, que en el momento de la vendimia contrata a jornaleros para recoger la uva. Y dice así: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia el mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Les respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario, toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti, ¿es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Esta parábola, que sin duda nos araña un poquito nuestro sentido de la justicia, tiene sin duda, como todas las parábolas, muchas aplicaciones, pero quiero fijarme en una a propósito de una importante carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2016, llamada Ecclesia Juvenescit Ecclesia. La Iglesia se rejuvenece por los dones del Espíritu Santo. Sin duda que es una aplicación muy certera, porque la viña del Señor es justamente la Iglesia, y los dones del Espíritu Santo, tan variados, pero siempre tan justos, son ese denario, esos recursos que el Señor nos concede a manos llenas. Dios concede a todos los hombres las gracias necesarias para ser santos. Jesús ha muerto en la cruz y allí nos ha redimido, ha pagado por nuestras culpas, nos ha dado ejemplo de vida y nos ha dejado los medios para unirnos a Él, para ser santos, para llegar al cielo. Y estos son fundamentalmente los 7 sacramentos, la palabra de Dios, la escritura y la predicación de la palabra, es decir, la fe, la iluminación del sentido de la vida y de lo que hacemos en este mundo, y también la atención pastoral. Cualquiera puede acudir a una parroquia y ahí va a encontrar un sacerdote, va a encontrar una predicación, va a tener acceso a los sacramentos. Por eso el Señor, en esta parábola que acabamos de escuchar, dice a los viñadores que se quejan que no les hace ninguna injusticia, que les ha dado lo que habían quedado, lo necesario, lo conveniente, lo justo. Y el Señor no hace ninguna injusticia. Nadie podrá decir el día del juicio que no ha sido mejor, o no ha sido santo, o no digamos ya que no se ha salvado, porque no ha tenido los medios, porque Dios no le ha dado suficiente. Dios nos ha dado los medios sobreabundantes. Más que morir en la cruz, Jesús ya no puede hacer. No te hago injusticia, por tanto. Pero junto a estas gracias necesarias, el Señor concede, el Espíritu Santo dirige a la Iglesia también con gracias especiales. Gracias que no da ya a todos, que da solamente a algunos, y que son sobreabundantes, que no son imprescindibles para la santidad,
sino que se conceden para el bien de la Iglesia, para la edificación de la Iglesia. Hoy es la fiesta de San Mateo y en la Santa Misa hemos leído un breve fragmento de la carta de San Pablo a los Efesios, donde habla de los distintos dones. A cada uno de vosotros le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y concreta, a unos los ha constituido apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores. Capacita así a los creyentes para la tarea del ministerio y para construir el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo concede a manos llenas, libremente, como quiere, los dones que para la construcción de la Iglesia, para ayudar a que la Iglesia se realice y se enriquezca. Y si estos dones son sobreabundantes, son supererogatorios, no necesarios para la salvación, sin embargo no puede haber queja, no hay injusticia por parte de quien no los reciba. El Señor dice en la parábola, es que no puedo hacer lo que quiera con lo que es mío. Y con esta predilección, para algunos, no se hace injusticia a nadie y además esos dones son para la utilidad común. No solo para el provecho personal, sino para el servicio y para la educación o para el gobierno y en cualquier caso para la construcción de la Iglesia. Estos dones especiales pueden ser fundamentalmente de dos tipos: jerárquicos y carismáticos. Se llaman dones jerárquicos aquellos que se reciben a través del sacramento del orden sacerdotal. Jesucristo eligió a 12 y les infundió una gracia especial, les hizo sus apóstoles y les dio el poder para ejercitar los oficios de santificar, de enseñar y de regir. Es decir, de administrar los sacramentos, de enseñar la doctrina y de gobernar las comunidades que iban a ir fundando. Este es lo que se denomina los dones jerárquicos. El sacerdocio en sus 3 grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado, están justamente para cumplir estos oficios de santificar, de enseñar y de regir. O dicho de otra manera, para garantizar que a todos los cristianos les lleguen las gracias necesarias para ser santos, para irse al cielo. Es, por tanto, son los dones jerárquicos, son unos dones muy objetivos para garantizar gracias objetivas. Es decir, son estructurales de la Iglesia. Pero además de estos dones jerárquicos, el Espíritu Santo concede también dones o gracias especiales de tipo carismático. Es decir, que ya son no para una función objetiva de administración de los dones necesarios, de las gracias necesarias para todos, sino que son dones extraordinarios para personas singulares, para cumplir obras, misiones especiales. Son dones que el Espíritu Santo distribuye como quiere a personas concretas para contribuir de distintas maneras a la edificación de la Iglesia. Se conceden a las personas concretas, no a todos, sino a una persona concreta. Pero ese mismo carisma puede ser participado por otras personas, también por otros. Y de este modo continuar en el tiempo y difundirse en el espacio. Y de esta manera generar también parentescos espirituales, familias espirituales. Cuando un carisma se presenta así, como originario, como fundacional, como el inicio de una familia de carismas, necesita un reconocimiento específico por parte de la autoridad de la Iglesia, es decir, de esos dones jerárquicos de los que hablaba hace un momento.
del episcopado, del presbiterado, se necesita como una confirmación. Forma parte de la función del oficio de regir el emitir también un juicio acerca de la autenticidad de ese carisma, para seguridad de todos y para que aquello efectivamente quede garantizado y se pueda transmitir. La Iglesia, la autoridad de la Iglesia, suele emitir un juicio sobre los carismas en base a algunos criterios fundamentales. Por ejemplo, si comprobar que ese carisma efectivamente promueve la santidad de los fieles y da frutos espirituales de oración, de servicio, de alegría. También que promueve la misión de la Iglesia, la difusión del Evangelio, y contiene en sí una preocupación por las necesidades materiales y espirituales, no solamente de un tipo, sino de todo tipo. Tiene una dimensión social, que promueve también la comunión con la autoridad, con los obispos, con los otros sacerdotes, con los demás carismas, que por tanto contribuye a la complementariedad que hay en la Iglesia entre unos y otros carismas, que contiene en sí una doctrina de acuerdo con la tradición ortodoxa, y que incluso ese carisma y los que manifiestan haberlo recibido poseen una cierta capacidad de aguante, de sufrimiento, en el itinerario, en el camino, que muchas veces es largo, de inserción en la sociedad y concretamente en la Iglesia. Es decir, de reconocimiento por parte de la Iglesia y de alcanzar una forma jurídica adecuada a ese carisma. El camino a veces no es fácil, es sencillo, porque los carismas implican siempre novedad, y el derecho, en cambio, va detrás de la vida, y ese ajuste entre ambos, entre la vida, el carisma, y el derecho, la letra, las formas jurídicas, pues no siempre es inmediato, es rápido y es sencillo. Distinto de los carismas, aunque relacionados con ellos, son los estados de vida. Un carisma puede afectar a todos los estados de vida posibles en la Iglesia. Incluso hay carismas que suponen un cambio de estado de vida. Hay carismas para el estado de vida laical, que es el que tenemos todos a partir del bautismo. Hay un estado de vida característico de los dones jerárquicos, que es el clerical, la vida sacerdotal. Y hay algunos carismas que provocan también o promueven o dan lugar a un estado de vida característico, que es la vida religiosa. La profesión de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Esa profesión pública de estas características de Cristo y esa vida retirada, el contentus mundi, eso provoca un estado de vida religiosa característico. Pero son distintos las gracias generales que todos recibimos, las gracias especiales, que pueden ser jerárquicas y carismáticas, y los estados de vida. Son tres realidades distintas que lógicamente se complementan y se pueden mezclar de distintas formas. Bien, esto es, como digo, una posible aplicación de esta parábola del domingo, que a todos Dios concede las gracias necesarias, no hay nadie que se pueda quejar, no haya recibido su denario, su jornal, que algunos reciben gracias especiales, que pueden ser jerárquicas para garantizar las gracias necesarias, o carismáticas, que son sobreabundantes y que el Espíritu Santo concede como quiere y a quien quiere para el bien de la Iglesia. Y algunas de estas gracias especiales inciden sobre los estados de vida del cristiano, que puede ser el estado de vida laical, sacerdotal o religioso. Bien, como digo, esto es como una especie de organigrama o cuadro de los dones y gracias que el Espíritu Santo concede a la Iglesia y cómo la lleva adelante y la gobierna. Quisiera hacer una aplicación de todo esto a un carisma
particular, es decir, a una de esas gracias especiales. El Papa Francisco ha manifestado en los últimos meses su preocupación, su propósito de tutelar el carisma del Opus Dei y promover la acción evangelizadora que sus miembros llevan a cabo en el mundo. Y uno se podría preguntar, ¿en qué consiste este carisma del Opus Dei que el Papa está tan interesado en tutelar? Efectivamente, el Opus Dei posee un carisma, es una agregación de personas que poseen un mismo carisma. Ese carisma se recibe uno a uno, pero es el mismo. Y eso provoca o genera una familia espiritual, que es la obra. ¿Cuál es ese carisma específico de la obra? Quizás se podría describir con dos rasgos fundamentales. Es una vocación divina a la unión con Cristo a través de las realidades seculares, esta es la primera característica, y a la unión con Cristo, como he dicho, y a promover en todos la escucha a esa misma llamada por medio del ejemplo y la amistad. Lo voy a explicar brevemente. Es una vocación divina a la unión con Cristo a través de las realidades seculares. Es decir, no es una asociación, no es un conjunto de personas que se asocian para lograr un objetivo, que tienen una idea, que se ponen de acuerdo, sino que es una vocación divina, una llamada de Dios, una relación directa. Es un carisma personal a la unión con Cristo. Es decir, a amar como Cristo y con Cristo, a pensar con Cristo y como Cristo, a sentir, a actuar con Cristo y como Cristo. La identificación, la unión con Cristo, la comunión con Cristo, a través de las realidades seculares, no apartándose del mundo, ni siquiera en el mundo, sino a través del mundo, a través de las realidades seculares, a través del matrimonio y de la familia, a través del trabajo y del ocio, a través del amor y la ayuda a todos los hombres sin distinción. Hay una espiritualidad de todo esto, el reconocer y acariciar a Cristo ahí. Decía San José María que él rezaba lo mismo cuando estaba en el oratorio que cuando estaba de tertulia con sus hijos o en la mesa de trabajo. Es ese carisma a reconocer al Señor ahí, a ser contemplativos, a acariciar al Señor a través de las cosas y de las realidades seculares. Es una mística en mitad del mundo, sabedlo bien. Hay algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes que toca a cada uno de vosotros descubrir. Bien, y esta espiritualidad, esta mística, es la llamada universal a la santidad. Hace que quien la viva pues posee una vida interior, posee una intimidad con Cristo, posee una espiritualidad, una alegría que irradia y que llama la atención y que se va contagiando. Por eso la segunda característica del carisma de la obra, además de esta dimensión de unión con Cristo mística, promueve en todos la escucha a esa misma llamada, puesto que hay una llamada universal a esto mismo. No hace falta dejar el estado laical, el estado de vida laical para ser un místico. La promover en todos la escucha a esa misma llamada por medio del ejemplo y de la amistad. Por supuesto que una persona de la obra puede escribir libros o puede predicar, pero lo característico es el propio ejemplo y la amistad. Bien, este carisma, el carisma de la obra, es la más eficaz terapia contra el clericalismo que busca desarraigar, después de tantos siglos, el sínodo de la sinodalidad en marcha. Este es quizá el principal objetivo de ese sínodo. Pero conviene caer en la cuenta que el clericalismo es un mal muy profundo, que tiene raíces muy profundas y no algo que se pueda evitar o erradicar superficialmente.
La identificación con Cristo, el carisma de la obra muestra que la identificación con Cristo no requiere abandonar el estilo de vida laical, o el estado de vida laical, mejor. Que la comunión personal con Cristo, a través de las realidades seculares, puede ser tan radical como la monástica, si no más. Basta pensar en el heroísmo que supone amar al cónyuge con sus limitaciones, con su decadencia, con su vejez, con sus defectos, con su pecado. Amarle, insistir en el amor un día y otro. O sacar adelante y educar a una familia numerosa. Todos sabemos lo heroico que es una familia con niños pequeños, que no paran ni de día ni de noche. Y no solamente alimentarlos, sino educarlos. El dramatismo del amor humano. O transformar en oración el trabajo realizándolo con perfección y con honradez, aunque no sea reconocido, aunque uno sea postergado justamente por no tomar los atajos de la inmoralidad o de la corrupción. O testimoniar la propia fe en una sociedad post-cristiana, que señala con el dedo, que es anticristiana, que es cristianofóbica. Bueno, todo esto, estas cosas y otras más, no las tiene que afrontar un monje de clausura, que tendrá sus dificultades y es su propia vocación. Aquí no se puede hablar de fácil o difícil, no son categorías apropiadas. Pero justamente por esto, los laicos no están llamados a una mística, a una unión con Cristo, a una identificación con Él menor que la que tenga un monje de clausura. Y esto forma parte, o un sacerdote, y esto forma parte de la mentalidad laical y de la purga del clericalismo que trae el espíritu de la obra. Pero es que además se suele decir que ha llegado la hora de los laicos. Y es verdad, pero esto no significa solo participar en organismos consultivos o deliberativos de la Iglesia, como tampoco en la participación del laico en la Santa Misa consiste solo ni principalmente en los llamados ministerios laicales, sino que es algo fundamentalmente interior. La identificación con Cristo, el ofrecerse con Cristo en el sacrificio de la misa. Pues algo semejante también. La mentalidad laical, la obra de los laicos, significa reconocer el protagonismo de los laicos en la construcción, no solo de la sociedad civil, sino también de la Iglesia. Son ellos los que, a través de las realidades seculares, llevan a Cristo ahí. Impresiona pensar, basta hacer un pequeño ejercicio, pensar qué transformación del mundo tendrá lugar el día en que el cónyuge, el vecino, el camarero, el taxista, el concejal, el artista, la estrella deportiva sean otro Cristo. ¿Qué va a pasar en el mundo entonces? ¿Cómo se transformarán esas realidades? Y por tanto la cultura, la civilización, cómo van a cundir las virtudes, las humanidades, la espiritualidad, cómo va a cambiarlo todo. Y esto lo hacen los laicos, los grandes protagonistas. Y esto es su manera de hacer la Iglesia, que es ser otros Cristos justamente ahí, en mitad del mundo. No como misioneros, no como personas que se han introducido en el mundo, en algo ajeno, sino como su lugar ordinario de encuentro y de enamoramiento con Cristo. Por eso, una sola persona que tenga este carisma de unión con Cristo y de comunión con todos los hombres, que es el carisma característico de la obra, es una bomba atómica, una sola persona. Y esto es lo que el Papa Francisco quiere tutelar, quiere que se vuelva sobre ello.
para que no se desvirtúe y se deslice hacia lo asociativo, hacia el cumplimiento de cosas o la persecución de objetivos, que eso lo puede hacer cualquiera. No, esto es una relación tú a tú con Cristo, personal con Cristo. La obra es pues el servicio técnico. El Opus Dei es la familia espiritual de quienes comparten ese carisma. Y la obra está destinada simplemente a ayudar a vivir plenamente esa vocación, ese carisma, como mediante un acompañamiento tanto formativo como familiar. Pero quien recibe el carisma de la obra no se entrega a la obra, se entrega a Dios. Y la obra está detrás apoyando, está detrás sirviendo. Decía San José María que era una gran catequesis. Bien, pues y esto ya es un apunte más de actualidad, ¿no? Ese carisma, que es el grandísimo regalo que el Espíritu Santo hace a quien le da la gana, la vocación a la obra, está respaldado, está apoyado por la asistencia y el acompañamiento de la obra, de los medios de formación de la obra y del ambiente de familia de la obra. Y como toda generación carismática, también la obra necesita un reconocimiento eclesial, que es en lo que estamos ahora mismo. Como digo, esto ya es un apunte de actualidad. Esa carta en la que esta meditación se inspira, la carta Juvenesit Ecclesia, señala dos criterios a este respecto del reconocimiento jurídico de los carismas, y en este caso del carisma de la obra. En primer lugar, el respeto por parte de la autoridad de la Iglesia de las características carismáticas de que se trate, en este caso de la obra, como digo, ¿no? Y concretamente esa carta dice, evitando forzamientos jurídicos que mortifiquen la novedad de la cual la experiencia específica es portadora. Y aquí tenemos que quizá decir que la equiparación actual de las prelaturas personales a las asociaciones clericales parece forzar jurídicamente el carisma secular de la obra, es decir, que la obra no, esa estructura, esa forma jurídica equiparada a asociaciones clericales no parece la más adecuada para custodiar este carisma que acabo de decir. Claro que tiene una importancia enorme en la obra la atención sacerdotal, pero esa asistencia de los sacerdotes es instrumental, no es lo característico del carisma de la obra. La atención, como digo, de quienes han recibido ese carisma en la obra se presta por parte de laicos y de sacerdotes, no exclusivamente de sacerdotes, ni es lo fundamental del carisma, ni es lo característico. Por eso, tampoco por otra parte, en un instituto de vida consagrada, como puede ser, pues no sé, los cartujos, se equiparan a una asociación clerical, aunque entre ellos hay alguno que reciba la ordenación sacerdotal. Eso no les define jurídicamente. Bueno, en definitiva, que la primera característica del reconocimiento de la forma jurídica que la Iglesia ha de otorgar a un carisma es justamente el respeto de las características de ese carisma, y en este caso del carisma laical de la obra. Y en segundo lugar, el segundo criterio es el respeto del régimen eclesial fundamental por parte de la institución que se trate, del carisma correspondiente. Es decir, que ese carisma ha de encajar en el régimen de la Iglesia. Y concretamente, puesto que estamos hablando de una forma jurídica, de las posibilidades que ofrece el derecho canónico, el código. Y dice la carta Juvenesit Ecclesia, evitando que la realidad carismática se conciba paralelamente a la vida de la Iglesia y no en referencia ordenada a los dones jerárquicos. Es decir, ha de someterse a la deliberación y a la decisión
de la autoridad de la Iglesia, que buscará el bien del carisma de la institución y concretamente el bien posible en ese momento, ha de tener paciencia, ser paciente y buscar la forma jurídica mejor posible en cada momento, hasta que las cosas maduren para que tenga la que se adopte perfectamente ya de manera definitiva. Por eso la obra confía en la autoridad de la Iglesia para que provea paternalmente una forma jurídica adecuada a este carisma y confía absolutamente en ella, aunque pues no se haya encontrado o no sea definitiva o se esté cuestionando, pero como escribió San José María, la obra es de Dios y de la Iglesia, no es suya, no busca nada personal. Él tuvo en un par de ocasiones como una prueba interior espiritual que le hizo muy brevemente, en un instante, dudar de la divinidad de la obra, pero en ese momento reaccionó siempre diciendo: Señor, si tú no quieres la obra, o si no es para servir a la Iglesia, destrúyela. Y es para servir a la Iglesia y es de Dios y de la Iglesia. Bien, en definitiva, ya concluyendo, en esta parábola de los viñadores que llegan a distintas horas, el Señor nos habla de que nos da las gracias a manos llenas, el Espíritu las distribuye a manos llenas. Nadie podrá quejarse de que le falten las gracias necesarias para ser santo, no solamente para salvarse, sino para ser santo. Pero también es verdad que para el beneficio de los demás, el Espíritu distribuye gracias especiales, algunas de tipo jerárquico, a través del orden sacerdotal, que garantizan esas gracias necesarias para todos, y otras de tipo carismático, que son excesivas, vamos a decir, que van mucho más allá de lo necesario para el servicio de todos, de la Iglesia, el servicio común, la utilidad común. Y entre ellas está el carisma de la obra, un carisma que es verdaderamente una bomba atómica y que todavía no hemos descubierto, que es justamente el místicos en mitad del mundo, transformantes de las realidades seculares, ser otros Cristos allí, a través de la familia, del matrimonio, del trabajo, del descanso, del ocio, de los medios, del deporte, de la vida social. Todo eso no solamente no es un obstáculo, ni es algo yuxtapuesto o algo paralelo, sino que es donde se reconoce, donde se acaricia, donde se ama, donde se entrega a uno a Cristo, donde se une con Cristo. Y esa unión produce una efusión espiritual, una alegría, una felicidad que se transmite por los poros, por la mirada, por el trato, por la alegría indestructible, a prueba de lunes, a prueba de enfermedad, de todo, que hace que se contagie, que todas las personas alrededor se pregunten: ¿y a este qué le pasa? ¿Y de dónde saca esa felicidad? Y como es comunicable, como es algo que Dios está deseando entregar, el Espíritu está deseando entregar a todos, despierta el deseo de escuchar esa llamada, y muchos la empezarán a escuchar y por un efecto nuclear se irá transmitiendo a través del espacio y del tiempo y transformará el mundo.